Bien, estábamos escuchando una rueda de prensa del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a propósito de toda la situación que desencadenó la detección de un caso positivo de COVID en el Hospital Vilar de Bo, todas las consideraciones que tienen que tomar para el funcionamiento de ese hospital, así como también con el personal de salud que ahora queda a resguardo en cuarentena y que por supuesto le están haciendo el análisis a todos. Lo cierto es que seguimos en tema porque la lucha contra el coronavirus en Uruguay encontró un obstáculo fundamental y es la capacidad que tiene Uruguay para saber cuántas personas están infectadas. Por estas horas, la polémica central que están manejando y que están teniendo tanto autoridades del gobierno, las instituciones de salud y los médicos radica en cuántos test se pueden hacer de manera diaria y por qué no se logra incrementar el número de testeo como había anunciado el gobierno. Porque, bueno, según un relevamiento realizado por BTV Noticias, la falta de una directriz clara por parte del Ministerio de Salud Pública, que a su vez sea interiorizada por todos los actores del sistema, dio lugar a que distintos prestadores de salud se manejen de manera diferente respecto a los test, en un contexto en el que también pesan las dificultades logísticas y las dificultades también económicas, es decir, quién financia los test. Miren lo que decía, por ejemplo, el sábado sobre este tema el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en conferencia y la reacción que tuvo el Sindicato Médico del Uruguay. Ustedes saben cuál es el protocolo. Ante la persona con síntomas, el médico es el que determina que se haga el test. Y hay tanto laboratorios de los prestadores o laboratorios privados que los hacen. Y hay capacidad hoy ociosa para hacerlo. Estos días no se hicieron todos los que hubiéramos esperado que se hicieran. Los prestadores privados y el prestador público de SACEN tienen una obligación que es a todos aquellos que el médico, porque hay un protocolo que lo dijo el ministro Salinas el otro día, todos aquellos que tienen características sospechosas o síntomas o que el médico indique, tienen la obligación de hacerse el test. A raíz de estas declaraciones de Álvaro Delgado, el Sindicato Médico del Uruguay emitió un comunicado en el que plantea que no hay una definición clara para los médicos ni para las mutualistas sobre a quiénes debería realizarse el test de coronavirus. El 25 de marzo, el Ministerio de Salud Pública emitió una circular en la que establecía que el test sería incorporado al Programa Integral de Atención a la Salud, el PIAS, y que por lo tanto los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud serían quienes realicen los test. El procedimiento establece que el médico evaluará los síntomas e indicará el análisis en caso de que corresponda, y la dirección técnica de la mutualista la autorizará. Sin embargo, el comunicado del Sindicato Médico del Uruguay argumenta que aunque la realización de test diagnósticos fue incluida en el PIAS, aún no fue reglamentada y que el uso queda a criterio de cada institución. Lo cierto es que, según pudimos constatar, lo que hay por estas horas es confusión entre las mutualistas y los médicos respecto a cómo manejarse, y de hecho llevó a que muchos estuvieran manejando de manera diferente en estas semanas respecto a la indicación del test diagnóstico de COVID. Incluso hasta este fin de semana, algunos médicos seguían creyendo que debían llamar al ministerio para pedir autorización para realizar el hisopado, algo que no es así, como veíamos recién en esta circular, desde el 25 de marzo. Otros incluso saben que tienen que derivar el caso a la mutualista, es decir, el médico tiene que llamar a la mutualista como establece la circular del ministerio, pero son las mutualistas las que no habilitan los test de manera masiva. De fondo, lo que hay es un tema de financiación de los kits. Indicaron fuentes del Ministerio de Salud Pública, BTV Noticias. Hoy Uruguay ya está en condiciones de hacer entre 800 y 900 test de coronavirus por día. Sin embargo, este domingo se hicieron solo 145 y estiman que quizá las mutualistas son quienes no informaron a sus médicos. Pero el Ministerio asegura que los prestadores de salud tienen claro que son ellos mismos quienes deben autorizar los test y notificar los resultados al Ministerio. Según el relevamiento que hizo BTV Noticias con algunas instituciones de Montevideo y del interior, COSEM y Medicina Personalizada hacen los test en sus laboratorios y ellos mismos compran los kits de diagnóstico, que a la mutualista le cuestan 3.800 pesos cada uno. Médica Uruguaya y Asociación Española son otras instituciones que hacen sus propios test. Tanto en COSEM como en MP, está claro que la obligación de hacer los test la tiene la mutualista y que la autorización ya no la da el ministerio. Sin embargo, las mutualistas aún no tienen una directiva clara sobre cómo se financiarán los kits de diagnóstico. En el CASMU la situación es diferente. A partir de
de hoy empezaron a ser autónomos para realizar test y se hacen con autorización de la dirección técnica de la mutualista y no con la del ministerio. Luego envían la información de los resultados al ministerio para centralizarla. Según explicaron fuentes de la institución, ahora el médico puede pedir el test si el paciente solo presenta síntomas, debido a que el virus ya circula a nivel comunitario y no necesariamente por el contacto con un paciente positivo. Desde la Federación Médica del Interior entienden que el médico puede solicitar el test como cualquier examen de laboratorio, pero en el interior tienen otros obstáculos para hacerlos: los traslados, la falta de laboratorios con bioseguridad y la falta de reactivos. Este martes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunirá con los prestadores de salud y con el Sindicato Médico del Uruguay para alinear los criterios con los que se deben realizar los test diagnósticos.